linda que está aprendiendo matemática, esta es una clase cero, una clase introducción de lo que serían proporciones y funciones de proporcionalidad. En la misma vamos a orejear los temas solamente y los vamos a presentar, y en los posteriores videos estaremos aplicándolos y ejercitándolos y entrando en mayor profundidad y detalle de cada uno de ellos. Acá lo que vamos a hacer primero es introducir algo de lenguaje y algo de notación y algunas nociones básicas. Por ejemplo, cuando hablamos de proporciones, lo primero que tenemos que saber es que vamos a trabajar dos tipos de proporciones. Vamos a trabajar lo que sería una proporción directa y vamos a trabajar lo que se llama una proporción inversa. Además de trabajar proporción directa o inversa, también hay que darse cuenta que hay una palabra mágica en proporciones que se llama magnitud. También va a haber otra palabra mágica que se va a llamar función de proporcionalidad. Y va a haber otra cosa que se llama gráfico de las funciones de proporcionalidad. Bueno, estas son algunas de las cosas que involucra. Vamos a ver primero, bueno, me está faltando también otra palabra mágica. Puse una palabra mágica que es magnitud y otra palabra mágica que es razón. De todas estas cosas vamos a hablar un poco. Por ejemplo, la primera y más sencilla de todo, vamos a hablar de lo que es una razón, porque para poder empezar a entender lo que es una proporción, tenemos que entender de alguna forma qué significa razón. ¿Por qué? Porque proporción en sí, a proporción, lo vamos a definir como la igualdad entre dos razones. Eso es lo que es una proporción. Digamos, eso sería una de las caras estáticas de este tema, que tiene caras un poco más dinámicas, como es la cara funcional. Pero la cara un poquito más estática es la definición de proporción, que es una igualdad entre dos razones. Entonces, lo que tengo que saber es qué significa razón. Una igualdad ya sabemos lo que es una relación de equivalencia entre lo que escribo de un lado y lo que escribo del otro. Pero dice una igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Una razón es esto, por ejemplo, un medio. Eso es una razón. Un número fraccionario no es otra cosa que una razón. Por ejemplo, tenemos que aprender a escribir razones a partir de enunciados. A veces me dicen, en Córdoba, en noviembre, 3 de cada 10 días llueve. ¿Cómo se notaría eso? Así, 3 de cada 10 días llueve. Por ejemplo, también me pueden decir, 7 de cada 8 adultos mayores tiene algún problema de colesterol. Entonces diría 7 de cada 10 adultos mayores. 15 de cada 50 chicos en un colegio practican fútbol. Entonces 15 de cada 50 chicos practican fútbol. Después me dicen 5 de cada 50 practican natación. 5 de los 50 practican natación. Y eso sería ir anotando lo que serían razones. Razones que sean proporcionales son razones en las cuales puedo establecer una igualdad entre las dos razones. ¿Sí? Acá va a haber una razón, acá va a haber otra, por ende acá va a haber una rayita de fracción acá otra. Y tengo que poder establecer esa igualdad entre las dos razones. Para establecer esa igualdad entre las dos razones, se tiene que cumplir que sean iguales justamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir un medio y puedo decir que un medio es igual a decir 2 dividido en 4. O lo que es lo mismo que decir 3 de cada 6. Todas estas son fracciones equivalentes, por lo tanto se pueden unir con ese igual y formar proporciones. Entonces formar una proporción no es más que establecer un igual entre dos razones o fracciones equivalentes. Sucede que a veces, por ejemplo, podemos hacer así. 5 sobre 2 es igual a 10 sobre 4, que eso es claro, es lo mismo hacer 5 dividido 2 que 10 dividido 4, todos me dan 2,5. Entonces también podría tener anotado así, 5 es a 2, es igual a 2,5. Y esto también, aunque no lo crean ustedes, es una proporción donde me puedo imaginar que acá está sobre un 1, porque dividir por 1 no cambia nada. Bueno, hecha esa aclaración de que a lo mejor a veces en un miembro nos encontramos con de un lado una fracción, del otro lado solamente un número, siempre podemos suponer abajo el número un 1 y ya tenemos armada la proporción.
Entonces, formalmente esto sería una proporción, es bastante cortita la definición. Una igualdad entre dos razones, A, B, C y D son números que hacen que esa igualdad se cumpla. Bien, ya dijimos lo que es razón y dijimos lo que es proporción. Y eso dijimos que sería la cara estática de una proporción, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aplicado ya a algún casito un poquito más dinámico el hecho de proporciones. Algo lo cual capaz que estén muy acostumbrados es a las recetas. Por ejemplo, podemos decir, para hacer una pasta frolla, hacer una pasta frolla o flora, como quieran. En francés es así, nosotros lo acostumbramos a decir así, aunque en realidad tendríamos que decirlo así, nos asustamos de decir pasta flora, pero no importa la cuestión de si se llama pasta frola o flora. La cuestión es que, por ejemplo, si nos dan una receta de pasta frola, supongamos que nos dicen, bueno, 200 gramos de manteca. Mucha manteca, rica. Qué sé yo, 400 gramos de harina. 150 gramos de azúcar. 2 huevos. 700 gramos de membrillo. Pensando que me falte algo en una pizca de sal, pero no es tan importante. Bueno, digamos que ahí estaría lo básico, ¿sí? Queremos hacer la pasta frola y esta es una receta, supónganse, para 20 porciones. ¿Qué pasa si queremos hacer una pasta frola, ¿no es cierto? Suponiendo que tenemos la fuente indicada, pero no para 20 personas, sino para 40 personas. Bueno, acá ya es muy fácil. Nos damos cuenta que lo que vamos a tener que hacer con estas cantidades que están acá es multiplicarlas por 2 a todas. Entonces, por ejemplo, vamos a usar, como es el doble de personas, 400 gramos de manteca. Vamos a usar de harina que eran 400, ahora vamos a usar 800 gramos de harina. De azúcar vamos a usar ahora el doble, también 300 gramos. En vez de 2 huevos vamos a usar 4 huevos. Y en vez de 700 gramos de membrillo vamos a usar 1400 gramos de membrillo. Como verán, no he hecho referencia todavía a la proporción, pero ya lo vamos a hacer referencia porque acá sale muy fácil, ¿no? Fíjense, para el doble de personas, ¿sí? En vez de 20 porciones, en vez de porciones queremos 40 porciones, o sea, una porción por persona, el doble. Hemos duplicado todas las cantidades. En realidad lo que hemos hecho, si prestamos atención, es una proporción. Si yo hiciera una tabla acá, por ejemplo, y pusiera de este lado para 20 personas, para 20 comensales, y de este lado pusiera para 40 comensales. Y comparar las cantidades, por ejemplo, primero pusiese la manteca, que son 200 gramos, pero para cuando son el doble de personas voy a utilizar 400 gramos. Cuando voy con la harina, acá usaría 400 gramos de harina, pero acá voy a utilizar 800. 150 gramos de azúcar, acá voy a usar 300. 2 huevos, bueno, acá voy a usar 4 huevos. Y 700 gramos de membrillo, allá voy a usar 1400 gramos. Fíjense qué pasa si yo tomo una de las magnitudes y la divido por la otra. Voy a borrar esto así no me moleste y lo hacemos acá en este mismo costado. Y acá van a empezar a interpretar la relación de esto, ¿no? Con esta cuestión de las proporciones y armar proporciones. Tomemos esas dos cantidades y dividamos la cantidad de 40 personas dividido la cantidad de 20 personas. ¿Qué me va a dar? 400 dividido en 200 me va a dar, simplifico el 0, 4 dividido en 2, 2, 2 dividido en 2, 1, me da 2. O 400 dividido 200 me da 2. Tomo la cantidad de harina, hago 800 dividido en 400. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar también 2. Tomo la cantidad de azúcar, 300, y lo divido en los 150, y ¿saben cuánto me va a dar? Me va a dar también 2. Fíjense que todas dan 2. Entonces todas pueden igualarse como fracciones equivalentes, es decir, yo puedo hacer
los 400 estos es a estos 200, como, y acá pongo el igual, los 800 es a los 400. También podría igualar acá como los 300 es a los 150. Y así puedo formar proporciones porque estoy respetando las proporciones. Porque si duplico una de las cantidades, ¿sí? Duplico una de las cantidades, que en este caso el doble de porciones, se ven duplicadas todas las cantidades por 2. Eso me indica que es una proporción y es más, eso me indica en realidad que es una proporción directa. Primero que nada me deja armar esto que son las proporciones. ¿Qué ventaja tiene esto de armar las proporciones? Por ahí nos va a dar ventaja cuando queramos hacer algo un poquito más difícil. Supónganse, si yo tengo que 200 gramos de manteca es para 20 porciones. Pero ahora no quiero sacar 40 porciones, que es muy fácil, sino que quiero sacar, por ejemplo, 25 porciones. O no, vamos a poner 35. 35 porciones. ¿Qué va a pasar en ese caso? Yo puedo plantear una proporción haciendo lo siguiente, ¿sí? Yo sé que cuando las personas son 20, o las porciones que quiero son 20, la cantidad de manteca que uso es 200. Pero si las personas fueran 35, no sé la cantidad de manteca que voy a usar. Y despejar esta incógnita va a ser resolver esta proporción y averiguar qué cantidad de manteca tendré que usar para 35 personas. Y eso ya es un concepto un poquito más dinámico. Como verán acá, lo que yo hice fue expresar estas proporciones mediante una tabla, en vez de expresarlas así, pero después las pude expresar así como debía ser. Vamos a otro ejemplo donde se pueden usar las proporciones. O sea, todavía no lo he usado, pero sí estoy regiando de cómo podría usarse, ¿sí? ¿Qué más tenemos que saber de las proporciones? Dijimos que usamos una palabra mágica también, que era magnitud. Magnitud es cualquier cosa que se puede mensurar o medir. No, nadie les va a tomar o nadie les va a estar preguntando en este tema, cuando se ve proporciones, qué es una magnitud en sí, porque es como si fuera un metaconocimiento, algo que se da por sentado, como una noción que uno tiene y que, bueno, trabaja con eso y se entiende cuando se le dice que es una magnitud. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común decir, bueno, hay dos magnitudes que están en proporción, ¿sí? En este caso, las magnitudes que están en proporción son la cantidad de comensales. Si tengo 20 comensales y después tengo 40 comensales, tengo que usar el doble. Están cumpliendo una proporción las cantidades que utilizo según las cantidades de comensales. ¿Qué más puedo decir acerca de las proporciones? Bueno, las proporciones también tienen un gráfico. Acá vamos a hacer, por ejemplo, bueno, vamos a dar una definición de magnitudes ahora proporcionales. Magnitudes proporcionales. ¿A qué se refiere? Bueno, hace referencia a dos cosas que se pueden medir que mantienen una proporción. Por ejemplo, un auto tiene 4 ruedas. Si tengo 2 autos, ¿qué cantidad de ruedas tendré? Bueno, suponiendo que los autos siempre están sanitos, ¿no? 8 ruedas. Si tengo 3 autos, voy a hacer 3 por 4 y voy a tener 12 ruedas. Estas magnitudes que son X, que voy a llamar acá, normalmente siempre se llama X, al de la izquierda, cantidad de autos. Y acá Y, que le vamos a llamar a ruedas, voy a poner así numeral de ruedas, que es cantidad de ruedas. Van a ser magnitudes que van a estar en proporción. ¿Por qué? ¿Por qué me daría cuenta? Porque si yo duplico una cantidad, la otra también se ve duplicada. Si yo triplico una cantidad, la otra también se ve triplicada. Es decir, se ven multiplicadas por una de las magnitudes se ve multiplicada por el mismo factor que se ve multiplicada la otra. También podríamos considerarlo dividiendo. Por ejemplo, si yo el 12 lo divido en 3, me queda 4, es decir, que me queda la tercera parte. Y acá también, al 3 lo divido en 3 y también me queda 1, me queda la tercera parte. Estas magnitudes que están respetando una proporción, como están respetando una proporción, yo puedo decir que el 1 es al 4, como el 2 es al 8, por ejemplo. O puedo decir que el 1 es al 4, como el 3
es al 12 también, y así puedo ir armando proporciones. ¿De qué me sirve? Porque a lo mejor de esta tabla de datos que yo tengo acá, eventualmente, supónganse ese dato no lo conocía. Si no lo conocía, me quedaría en X, armo la proporción porque me doy cuenta que las magnitudes son proporcionales, es decir, que si uno lo duplica, el otro se duplica, el otro, y así, o me dicen de antemano que están en proporción, y entonces puedo armar la proporción y averiguar esa incógnita X. Ya vamos a ver en los videos próximos cómo es que averiguaríamos esa incógnita X, pero bueno, les voy adelantando de qué se trata esto de proporciones. Tenemos por un lado, entonces, lo que es una razón, que es una estructura así. Lo que es una igualdad entre dos razones, ahí está. Se le llama proporción. ¿Y de qué sirve? Bueno, acá le estamos mostrando que por ahí podemos desconocer uno de estos valores y armar la proporción me puede servir para averiguarla. ¿Para qué hice esa tablita? Para que vean que las proporciones también tienen lo que se llama otra cara. Primero dijimos que íbamos a hablar de magnitudes directamente proporcionales. Ya definimos lo que es una proporción. Dijimos que una proporción es una igualdad entre dos razones, algo así. En donde acá, en cada uno de estos, hay un número diferente. A, B, C y D. Un número, hay un número. Bien, ahora vamos a hablar que son dos magnitudes directamente proporcionales. Una magnitud acá es la cantidad de autos, que se puede medir un auto, dos autos, tres autos, entonces eso sería una magnitud, que le voy a llamar magnitud X. La otra magnitud que puedo medir es la cantidad de ruedas, puedo contar la cantidad de ruedas, así que también lo puedo medir y es una magnitud Y. Tengo dos magnitudes, X y Y. Y esas magnitudes, como he visto que se comportan, están en una proporción. ¿Sí? De hecho, no están en una proporción cualquiera, están en una proporción que se va a llamar directa. Una proporción directa la reconocemos porque si a una de las magnitudes la multiplicamos por un número, la otra se ve multiplicada por el mismo. Básicamente, si una crece, la otra va a crecer. Es decir, si una se hace más grande, la otra se va a hacer más grande. Si una se hace más chica, la otra también se va a hacer más chica. Eso van a ser dos proporciones, eso van a formar dos magnitudes que se van a llamar proporcionalmente directa o magnitudes que forman una proporción directa. Dos magnitudes se van a decir directamente proporcionales cuando se puede establecer entre esas dos magnitudes, que en este caso le hemos llamado de X y Y, la siguiente fórmula. Y igual a K por X. Es decir, a una, en este caso Y, la puedo obtener a partir de X, siempre y cuando X la multiplique por un determinado número K. Y y X, en este caso, que son las magnitudes, son lo que va a ir variando, son variables. Por ejemplo, yo acá le voy dando distintos valores a los autos, 4, 5, 6, el número de autos, y lo que va a ir variando acá va a ser el número de ruedas. ¿Cuánto va a valer K? ¿Y cómo lo averiguo? Bueno, K lo averiguo haciendo la división de una magnitud en la otra, fíjense. Si yo digo que la fórmula es Y igual a K sobre X, K por X, perdón, y acá despejo X que está multiplicando y queda dividiendo en el otro miembro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Y dividido X igual a K. O sea, ¿cómo puedo averiguar K? Haciendo la división de Y dividido X. En este caso, por ejemplo, bueno, acá podemos agregar, si son 4 ruedas por auto, voy a tener 16. Puedo tomar este valor de Y, que es una variable, elijo cualquiera, el correspondiente valor de X, no cualquiera, y hago la división. Hago 16 dividido 4, ¿y cuánto me da eso? 4. Fíjense que cualquier par que tome me da lo mismo. Si tomo acá el primer par, 4 dividido 1. 4 dividido 1 también me va a dar 4. Y así con todos. ¿Por qué? Porque forman una proporción. Entonces estas magnitudes están en proporción directa porque existe un valor K, en este caso que es igual a 4, que hace que Y la pueda obtener siempre haciendo 4 por X. ¿De qué se trata entonces? Averiguar cuándo hay una proporción directa, tiene que cumplir esta fórmula. Se tiene que cumplir que existe un K que la puede escribir así. Y si yo descubro ese K, doy la fórmula de la situación. Esto así, con el valor de K determinado en 4, que ya lo calculé, es la fórmula de proporcionalidad directa que representaría esta situación en donde Y son el número de ruedas de auto y X la cantidad de autos. A su vez, también voy a poder hacer lo que se llama un gráfico con esos puntos de la tablita. Borremos. Así que ya hemos visto que tenemos lo que se llama razón, lo que se llama proporción, lo que se llama magnitudes directamente proporcionales o magnitudes que forman una proporción directa, que van a ser dos magnitudes, que voy a poder escribir una magnitud Y, cualquier cosa que sea, igual a un número K por la otra magnitud. En este caso el número K que descubrimos fue 4, pero supóngase que fuera cantidad de bicicletas y ruedas por bicicleta. Tener una bicicleta, 2 ruedas, 2 bicicletas, 4 ruedas. Y así.
Entonces, ¿qué voy a decir? Ahora X va a ser mi cantidad de bicicletas, Y va a ser la cantidad de ruedas por bicicleta, y la fórmula, ¿cómo la descubro? Tomo, por ejemplo, un par así, hago 1 dividido el otro, me va a dar que 4 dividido en 2 me da 2. Lo mismo acá, 2 dividido 1 me va a dar 2, 6 dividido 3 me va a dar 2, me van a dar 2 porque están en una proporción directa. Y he descubierto que el 2 es mi constante K, que los relaciona en proporciones directas, y puedo escribir Y igual a 2 por el valor de X. Son dos situaciones distintas. Esta es la del auto y esta es la de la bici. Borremos un poco y veamos a qué quería llegar yo con esto de las tablitas. Las voy a borrar porque están muy sucias. Se las he rayado mucho, pero las voy a volver a escribir. Entonces acordémonos, estamos trabajando dos situaciones. Bicis, autos. Cada uno con una tabla. La voy a volver a hacer a la tabla. Hagamos de vuelta la tablita. Hagamos una tablita para los autos. Acordémonos de que estos son autos. X, Y. Un auto, dos autos, tres autos, 10 autos, por ejemplo. Y marquemos acá un auto, 4 ruedas. Y es cantidad de ruedas. De 2 autos, 8 ruedas. 3 autos, 12 ruedas. 10 autos, 40 ruedas. Vamos con las bicis. A las bicis las hagamos de color rojo. Acá pongamos, si quieren, para que se acuerden, autos. Y acá pongamos bici. Acordémonos que X es la cantidad de autos y X acá es la cantidad de bicis. Si tengo 0 bicis, ¿cuántas ruedas tengo? Que allá no lo pregunte los autos, le podré agregar 0 autos, ¿cuántas ruedas tengo? 0. 0 bicis, 0 ruedas. Una bici, 2 ruedas. 3 bicis, 6 ruedas. 4 bicis, 8 ruedas, y así. También van a estar en proporción directa, nada más que acá el K ya vimos que va a ser 2. Ahora supongamos que queremos hacer otra forma de representar esta función, porque acá la he representado mediante una fórmula, esta la representé mediante la fórmula y igual a 4 por x, y esta la representé mediante la fórmula y igual a 2 por x. Entonces acá las tengo representado como una tabla, como tablas, acá las tengo representadas como fórmula, que se llama álgebra, pero también puedo tener una representación gráfica, es decir, el mismo concepto tiene muchas caras. Vamos a hacer primero un gráfico para la situación de los autos, por ejemplo. Voy a tener que sacar la regla, no quedaría perder tiempo, pero lo voy a tener que sacar. Hagamos acá un gráfico, así, un gráfico cartesiano, que son dos ejes perpendiculares, que se van a intersecar en un punto cero u origen, así. Guardemos la regla, hagamos acá la flechita de la punta, la flechita de la punta, vamos al color negro. Bien, ya está finito, quería que esté finito, acá pongamos un 0, una escala, supónganse, acá pongamos una escala, hay que poner siempre una escala, que eso es un auto. Y acá como vamos a ir cada 4, voy a elegir una escala que vaya cada 4, 4, 8, 12 y así. Vamos a representar los puntos. Por ejemplo, representemos primero ese punto, 0, 0. ¿A dónde iría el punto 0, 0? Voy a hacer un color muy colorido. Ahí. Ahí, justo ahí en el origen. ¿A dónde iría el 0, 0? Justo ahí en el origen. ¿Dónde iría, por ejemplo, el punto 1, 4? ¿Cómo lo ubico? Me voy hasta el 1 y subo hasta el 4. 1, 4 ruedas. Donde se cruzan ahí, marco el puntito 1, 4. Justo ahí. Después cuando tengo dos autos, tengo 8 ruedas. Lo vamos a marcar ese punto. Entonces busquemos acá el 2 en la escala, que va a ser por ahí. Y el 2 va a tener que subir hasta el 8, que va a ser ahí. Y ahí voy a marcar otro punto. Después cuando tenga 3 autos, voy a tener 12 ruedas. Entonces 3 voy a subir hasta el 12 y voy a marcar un punto ahí en el 12. Fíjense que lo que me va quedando es como si fuese una línea recta que pasa justo por el origen. Bueno, así que puedo hacer una representación gráfica también de las funciones de proporcionalidad directa. Siempre que tenga una proporcionalidad directa, como pasó acá con el auto, el gráfico va a ser una línea recta o una serie de puntos, como acá, pues son una serie de puntos así,
que están alineados, siguen una línea recta y que siempre pasan por el origen. ¿Por qué siempre va a pasar por el origen? Porque siempre el punto 0, 0 va a pertenecer a toda proporción directa. Por eso acá ven, lo destaqué, están los dos. De hecho es obvio, porque si la fórmula que la relación es y igual a k por x, cuando x sea 0, k por 0 me va a dar 0, por lo tanto y me va a quedar 0. Así que el 0, 0, 0 de x, 0 de y, 0 por k, sea lo que sea, k me va a dar 0, entonces va a tener que estar el punto 0, 0 siempre en las proporciones directas. También hay otro tipo de proporciones que vamos a ver que se llaman inversas, que es cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye proporcionalmente. Y bueno, ya vamos a entrar más en detalle en tutoriales siguientes. Pero esto nomás para que se vayan acostumbrando a algo de notación y a lo que van a ver. Entonces, palabras mágicas, razón. Esto es una razón. Proporción. Eso es una proporción, una igualdad entre dos razones. Magnitudes directamente proporcionales son dos magnitudes y y x que verifican la siguiente fórmula, y igual a k por x. Tengo que averiguar el valor de k. Las magnitudes proporcionales se pueden graficar y las magnitudes proporcionales se puede elaborar lo que se llama una tabla. Bueno, todo eso lo vamos a ver en tutoriales siguientes. Espero les haya servido como introducción a lo que son proporciones y funciones de proporcionalidad. Hasta el próximo tutorial.